El proceso empezó hace unos 5 años, te diría que a mitad del 2020, en plena pandemia, había como restricciones, viste, en las visitas y demás. Yo obviamente que tenía ganas de meterme con la familia, viste que siempre dicen que los primeros textos, las primeras novelas, los primeros cuentos, siempre uno comienza a partir de la familia, etcétera, etcétera. Digo, como que hay algo ahí, una fuente inagotable de historias y de relatos y demás. Entonces yo, como en ninguna de las otras 2 novelas me había metido con la familia o había abordado el tema familiar, la estructura familiar, quería meterme ahí a ver qué pasaba, si él lo había hecho con el mundo del espectáculo quizás, como del lado, como los entretelones, como el lado B, y también con el mundo de la escritura, con los talleres y demás, también desde otro lado. Y ahora quería abordar el tema de la familia desde ese otro lado también, digo, como hay algo más, hacer como una especie de disección de la familia. Me gusta mucho la estructura, la forma en un texto, cómo está contado, cómo está narrado, la forma que tiene. Y me pareció muy interesante esto de que la estructura de la obra, sí, bueno, de la novela sea una especie como de espejo roto en donde se podían reflejar una historia con otra a lo largo del tiempo, ¿no? 2 temporalidades en una misma temporalidad que es un mismo texto, una misma novela. Y apareció Eleonora, que es es la nieta de Emma. Apareció Eleonora con esta vida bastante fragmentada, también una idea de un personaje de ser extranjera en su propia vida, de ser ajena a todo lo que le pasa y de ser ajena también en la familia y el lugar donde nació. Había algo de eso que me interesaba mucho contar y fue, la verdad que fue muy, muy laborioso. Eso va a ser así siempre, va a ser así toda la vida eso. El otro día hablaba con una amiga en donde yo le decía exactamente eso, digo, yo sé que va a pasar, que voy a ser siempre, digo, como el galán de la tele y el galán de las novelas y el actor que hizo de galán y el galán que ahora escribe o el galán que lee o voilà. Digo, como hay algo de eso que siempre va a estar y nunca me voy a sacar ese mote, ese rol, esa imagen, lo que sea. Eso yo lo sé. Digo, y también, en parte en las redes sociales, yo me burlo bastante de eso, soy bastante irónico y un poco ácido quizás. El otro día escribí un tuit justamente de eso, digo, como yo anuncié como el lanzamiento de la novela, estaba en librerías y alguien me puso cuánto cobraba por ir a leérsela a su casa desnudo. Digo, yo le contesté, bueno, ¿qué presupuesto tenés? Y ese tuit se viralizó y el tuit del anuncio de la novela no. Entonces fue como tomar eso y decir, chicos, o sea, déjenme ser ex galán de televisión y déjenme tener prestigio literario, por lo menos buscarlo. Hace poco, salió lo del programa de Blender, las entrevistas y demás, y un crítico literario, escritor, docente, puso algo así en su Instagram que le llamaba mucho la atención esto de si para hacer un streaming y hablar sobre libros, ¿para qué llamar a un actor si había muchos críticos literarios, escritores, etcétera, etcétera, etcétera? Y a mí me llamó mucho la atención, me llamó eso. Digo, porque también es una pregunta muy genuina, pero también digo, me llamaba mucho la atención del por qué hacía la pregunta en las redes sociales. Y bueno, después obviamente que le pregunté, o sea, che, ¿para qué o por qué lo hizo? Y me contestó que no era en contra mío, más allá de que había hecho alusión y había escrito la palabra galán entre comillas, más allá de todo eso, digo, ¿por qué o para qué lo hacía? Entonces me empezó a hablar, viste, como del streaming y no sé qué, las nuevas televisiones y demás. Y a mí la verdad que eso me entristeció un poco, porque digo, es una persona en donde también tuvo, viste, como espacios en la televisión pública, hablando sobre libros, y no hablando sobre libros, sino haciendo juegos didácticos para, obviamente, cosa que me parece muy hermoso, atraer a lectores y que se formen nuevos lectores. Me parecía hermoso. Entonces, digo, yo siento la literatura desde ese lugar. Yo comparto una experiencia que tuve, que tengo,
Y a mí me hubiese encantado, viste, que conocer a alguien o tener una persona cerca en ese momento, a mis 14, a mis 16, y que me haga saber de que, loco, podés leer lo que quieras. Ahora estoy empezando como a habitar el momento en donde ya salgo a caminar a la calle como si nada. Digo, como ya la mirada no es tal. Digo, la doble mirada ya tanto no existe. Digo, hay mucha gente que no me conoce. Hay como toda una generación en donde sos un nada, sos un nadie. Y estoy empezando como a vivir eso. Quizás como, no hablo como del olvido, pero sí hay una gran parte de la comunidad, de la gente, del público, que no sabes quién sos. Y a mí me parece que está bueno. Digo, hay algo, viste, como de ahora reconstruir tu ego a partir de ese lugar, de estar como más relegado, de estar como en ese lugar un poco más de algo que ya fue y ya pasó. Entonces, a mí me parece bastante saludable. Estamos en una época en donde ya la televisión abierta, la ficción dentro de la televisión abierta no existe, en donde ya hay, te diría que ese mercado ya está como casi nulo, en donde la única ficción nacional son las de las plataformas, y en algún punto también hay algo del streaming que ahora empieza a tener ficciones propias, microficciones y demás. De hecho hicimos una en Blender, una ficción el año pasado. Entonces hay algo, viste, como de ese mercado que empieza a abrirse y empieza como a construirse a sí mismo. A ver, yo lo que trato de contar ciertas cosas que me conmueven en algún punto. Nosotros vivimos en un país, viste, como es Argentina, digo, como la farándula es cierta farándula. Digo, hay algo, viste, como de nivel mundial que no lo tenemos, esto de la masividad mundial que no existe. Entonces, si vos te crees que sos un superstar o un rockstar acá en un país como Argentina, básicamente sos un imbécil, si vos te crees ese personaje, ¿entendés? Entonces, hay algo de eso que es divertido, momentáneo, pero si vos te crees ese personaje público, o habla de una idiotez. O si, peor, creo que si intentás seguir sosteniéndolo a lo largo de toda tu vida, a mí me pasó cuando tenía 25, ponele. Si vos querés sostener el galán, sí, bueno, digo, estás perdido.